Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada El arraigo y la subrogación en escenarios para la atención sociojurídica de niños, niñas y adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitación en derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son de carácter fundamental, especial y prevalente. Se encuentran bajo la protección de la familia, el Estado y la sociedad, encargados de garantizar su desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, otorgándoles un trato preferente, acorde con sus caracterizaciones jurídicas en tanto sujetos de especial protección, de forma tal que se garanticen su desarrollo pleno como miembros de la sociedad. En el marco de la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, se desarrolla en el artículo 8º el principio orientador del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que actúa como tanto en el ámbito general de la formulación de políticas públicas como en el campo específico para su ejecución, reconociendo la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo su protección, atendiendo al interés superior en situaciones en que sus derechos se ven vulnerados y en los cuales se debe priorizar su armonización. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el tema del arraigo y la subrogación en escenarios para la atención sociojurídica de niños, niñas y adolescentes, frente a las realidades que los envuelven, desde el abuso, la sobreprotección, el maltrato, el desplazamiento, estos como factores que se asumen a las ya difíciles situaciones que deben atravesar este sector de nuestra población. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor John Freddy Castaño, psicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales. Ha sido psicoorientador y docente del Instituto de Capacitación Técnica, INCATEC, asesor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en BIF Invernaderos, y actualmente se desempeña como psicólogo de la ARL Positiva. Doctor John Freddy Castaño, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Gracias también a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo y el agradecimiento a la doctora Gloria Estela López Jaramillo por permitir estos espacios, quien es presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y en general a todas las personas que se van conectando a esta conferencia virtual. El tema que nos reúne en esta cita con los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes es arraigo y subrogación como escenarios de atención sociojurídica en niños, niñas y adolescentes. Y este tema será abordado desde una mirada psicológica al sentimiento de desarraigo, así como al impacto que este genera no solo en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sino además en fenómenos como la segregación familiar y consecuentemente en el tejido social. Con la incorporación de leyes como el Código de Infancia y Adolescencia, es decir, la Ley 1098 del 2006, se generaron expectativas sobre la mejoría en la atención social y jurídica en la población menor. Y lo que ha sucedido muestra que esa no ha sido la dirección que ha tomado el rumbo de las cosas. Los niños, las niñas y adolescentes siguen estando involucrados en diferentes fenómenos sociales como el crimen, la violencia, la delincuencia,
entre otros, haciendo de víctimas, pero hay que decirlo, haciendo también de victimarios. Es verdad que las consideraciones especiales de las que pueden gozar los niños, niñas y adolescentes en la actualidad apenas empezaron a incorporarse de forma progresiva después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fundamentó la idea de que los menores son el futuro de la humanidad. Y en ese orden de ideas, la esperanza de una estructura social, un tejido social con mayor solidez, pues queda en manos de lo que hagamos para garantizar el goce de los derechos de los niños y que a través de este se pueda crecer y desarrollarse plenamente, especialmente en el seno familiar. Esa idea se sostiene además en el hecho de que 1/3 de la población está conformada por menores, en el hecho de que los niños, niñas y adolescentes no solo representan el futuro y el desarrollo de un país, sino que además son la cara de la jovialidad, de la alegría, la misma alegría que pierde la sociedad cuando un niño o niña está triste y que nos exige necesariamente llegar a la reflexión que algo está fallando en el mundo que estamos construyendo y que estamos dejando para ellos. Evidentemente no hablamos de una tristeza superflua y coyuntural, sino de esa tristeza que subyace de una enfermedad más grave y compleja, como es la depresión. Y esa es la enfermedad que corren el riesgo de sufrir los niños, niñas y adolescentes a quienes se les priva, se les vulneran sus derechos, incluyendo, por supuesto, el derecho a tener una familia y a no ser separados de ella. Situación que en lo particular desencadena sentimientos de desarraigo, con el impacto psicológico que este fenómeno produce con especial acento en la población infantil. Precisamente por esto, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de estos, de niños, niñas y adolescentes, a vivir con sus familias y a ser cuidados por esta, así como el deber del Estado de garantizar los apoyos necesarios para que las familias puedan cumplir cabalmente con su rol. Vamos a compartir una presentación en la que vamos a explorar conceptos como el desarraigo, que ya mencionamos, el sentimiento de desarraigo, el impacto psicológico que esto tiene en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, y algunas medidas para el restablecimiento de los derechos como parte de sus derechos prevalentes y el interés superior de los niños. Hablando precisamente del desarraigo, las principales razones que están detrás de este fenómeno son los desplazamientos forzados por la guerra, el conflicto, la pobreza, el acceso limitado a servicios básicos, en otros casos desastres naturales, y en escenarios como la migración, por ejemplo, es donde aparecen fenómenos devastadores para el desarrollo de ellos, de los menores, como la discriminación, la estigmatización, la intolerancia. Y es justo ahí donde debemos quitar el interrogante a las preguntas: ¿niños antes que extranjeros? ¿Niños antes que desplazados? Para convertirla en una afirmación. Los niños son niños, sin necesidad de buscar otro sustantivo que se anteponga. Y como lo menciona la UNICEF, es necesario protegerlos, no detenerlos, mantener unido el núcleo familiar y favorecer
su formación. Bueno, hablando precisamente de que niños son niños, es preciso revisar el artículo 4 de la Ley 1098, que menciona que el presente código, es decir, el Código de Infancia y Adolescencia, se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad cuando una de ellas sea la colombiana. Esto es, por supuesto, apenas una porción del contexto en el que puede aparecer el sentimiento de desarraigo, afectando a los niños, niñas y adolescentes. Y en este espacio consideraremos especialmente las características de ese sentimiento, pasando a revisar las implicaciones en el desarrollo emocional del menor y algunos efectos en el tejido social. La experiencia de vivir en una cultura diferente, que no es en la que el menor ha adquirido valores, hábitos, en la que se ha arraigado en muchos aspectos, una cultura que define costumbres, que define la comunicación no verbal, la forma en que ríe, de qué se ríe, es decir, cómo interactúa con su entorno. Con el desarraigo se encuentra en un lugar donde todo es diferente, entonces eso incluye una sensación de indefensión, de que no se mueve o no interactúa igual de bien con esta cultura y en estas nuevas situaciones. Ahora bien, el desarraigo no es solo producto de dejar su lugar de origen, sino de sentirse lejos o sin la posibilidad de continuar en un entorno habitual en el que ha nacido, en el que se ha sentido inmerso y sobre todo perteneciente, es decir, en el que empieza a desarrollar su sentido de identidad. Y esto lo que deja es una sensación de pérdida de los anclajes familiares, sociales y culturales, que se hace cada vez más marcada cuando se da en contra de la voluntad del niño, niña o adolescente. Entonces, el desarraigo se experimenta una pérdida de raíces familiares, sociales y culturales, como veremos, un extrañamiento que afecta su identidad y una inmersión en una nueva realidad, en unos nuevos hábitos culturales. Cuando el menor es separado de sus raíces familiares y culturales, empieza a experimentar precisamente ese extrañamiento que afecta su identidad, un sentimiento de no identificación con la nueva sociedad en la que está inscrito y además una añoranza por aquella en la que sí se sentía integrado. Y este proceso de sacar de la raíz al menor, de alejarlo de su origen por diferentes razones que mencionamos, entonces la violencia, la pobreza, la persecución, la guerra, un desastre natural, lleva a experimentar el desarraigo frente a una realidad que mencionábamos aparece como nueva. No hablamos de un desarraigo meramente material, que quizás no sea tan importante, que se da ante la imposibilidad, por ejemplo, de consumir un alimento diferente, escuchar una música diferente, que se pueden suplir, digamos, de una forma relativamente sencilla, pero el tipo de desarraigo emocional es una forma mucho más compleja y repararlo implica desplegar unos recursos mucho más importantes, especialmente pues cuando el desarraigo surge en las situaciones mencionadas.
Veamos algunos escenarios comunes en los que se da cabida a la aparición del sentimiento de desarraigo. Quizás el principal de estos sea la violencia. Han cumplido la mayoría de edad y ya saben de primera mano lo que significa no pertenecer a ningún lugar, la búsqueda de una vida mejor les ha expulsado de sus viviendas, esa travesía lejos de su hogar de origen tiene esa causa principal, la violencia. Y de los millones de niños de todo el mundo que viven lejos de su hogar, la mayoría lo ha hecho por culpa de conflictos armados, por la inseguridad, y así lo expone precisamente la UNICEF en sus diferentes informes y también el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Otro de los escenarios importantes para destacar es la pobreza, que obliga a las familias a separarse para intentar buscar nuevos y mejores horizontes y separar al niño de su familia por diferentes razones. Ese es otro de los escenarios en los que aparece el sentimiento de desarraigo. Quizás por privar a sus padres de la libertad, alguno de ellos, u otro tipo de separación forzada. A propósito de este aspecto, la Ley 1098 de 2006 señala en su artículo 22 que los niños, las niñas y los adolescentes solo podrán ser separados de la familia cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en dicha ley. Y en ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación. Porque es importante entonces hablar de la familia y mantener, mantener la unión familiar, como lo mencionaba la UNICEF. Entonces, hablaremos de ello cuando revisemos el impacto psicológico que empieza a generar el desarraigo en niños, niñas y adolescentes. Es un fenómeno que además es de considerar delicadamente. El desarraigo suele ir acompañado de sentimientos de angustia, de soledad, frustración, miedo, rechazo a lo desconocido, incertidumbre, inseguridad, depresión. Los adolescentes, las niñas y los niños, como mencionamos, no solo representan el futuro de un país, sino que son la cara amable, la inocencia, la jovialidad, la alegría. Cuando están tristes, ya dijimos, hay que revisar porque algo está fallando en el mundo que estamos dejándoles o construyendo para ellos. Entonces, en ese sentido, el desarraigo tiene consecuencias directas en el desarrollo y en la salud mental de los niños, pero también de una sociedad. En relación a los desórdenes por ansiedad, pues estos se dan por la separación de las personas con quienes los niños han desarrollado un vínculo, generalmente sus padres. ¿Sí? Se manifiesta cuando se presentan situaciones en las que debe alejarse de estas personas, generando un temor al rechazo que lo lleva a evitar situaciones de contacto, de afecto, incluso a reaccionar de forma agresiva o autoagresiva frente a cualquier otra posibilidad de separación. Es decir, esto impacta directamente en la forma como va a relacionarse, cómo va a dar y recibir afecto posteriormente. Con referencia al fenómeno cada vez más creciente de la depresión como consecuencia del desarraigo, sin mencionar otros fenómenos que llevan también a la depresión, pues
se da por una imposibilidad para divertirse, para hacer uso de ese derecho, participación a la diversión, de concentrarse y expresar sus reacciones emocionales de una forma normal. Los niños que la padecen o hablan muy poco, gritan mucho, son menos asimiladores del proceso educativo, muestran tristes, ¿sí? Y pues hablando del tejido social, son niños que llegan al abuso de sustancias y abren la puerta a un abanico de problemas sociales, de violencia, de delincuencia, entre otros. Y es que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y también social del ser humano. Entonces el desarraigo deja una sensación de vacío que se hace cada vez más marcada, que le llevará poco a poco a buscar una respuesta ante lo ausente, que en muchas ocasiones se encuentra precisamente en respuesta como el abuso de drogas, de bebidas alcohólicas, como la violencia desafortunadamente, como los trastornos mentales, pues congestionando también de alguna forma el sistema penal colombiano. El hecho de que un niño, un niña o adolescente deba ser separado de su familia pues tiene serias implicaciones en su desarrollo. La familia constituye un espacio afectivo por excelencia, en tanto que en la relación padre-madre, hijos, pues se experimentan las vivencias afectivas indispensables para este tipo de desarrollo. El papel de la familia es primordial en la socialización primaria y además va a determinar las relaciones tanto afectivas como sociales que se establezcan o se establecen en la adultez. Es decir, cómo el niño va a interactuar con otras personas cuando deje de ser niño, cómo el adolescente interactúa con otros en su entorno social, cómo aporta o afecta el tejido social. Mencionábamos hace un rato la pérdida de la identidad. Cuando hay pérdida de la identidad, pues hay un bajo compromiso con la sociedad en la que se está inmerso. Entonces, no hay cuidado del bien ajeno, no hay respeto por el otro. Es la forma como empieza a interactuar con su entorno. La familia es además una instancia socializadora debido a que pues, en esta se reproducen las relaciones sociales, se desarrolla el lenguaje verbal, no verbal, que le permite comunicarse con los demás, se desarrolla la afectividad, se forma la personalidad. Todo ello a partir de la vida afectiva y del vínculo con el objeto relacional primario, con sus padres. Desde el punto de vista social, pues la familia moldea la persona para llevar a cabo sus necesidades, sus funciones, le proporciona modelos de éxito o fracaso en la actuación personal y social. Por eso toda actuación en favor de mantener la familia unida pues, es extensible también a los padres, como veremos más adelante en las medidas para el restablecimiento de derechos. Esa interacción familiar puede intensificar o disminuir ansiedad, la elección de su defensa, de sus controles. En la familia se transmiten las costumbres, los valores y en general la cultura, cosas que se empiezan a perder cuando se genera ese desarraigo. Siendo tan importante la familia para sus miembros y para la sociedad, pues resulta acertado pensar que el desarrollo sano de una persona requiere de los establecimiento de vínculos estables con sus progenitores o con quienes los sustituyan, ¿sí? Cuando se den esos escenarios también. Destacando que al separar un niño de su familia, este pierde un referente de identidad y de pertenencia.
le provoca un sentimiento de inseguridad de sí mismo, lo vuelve defensivo, lo vuelve agresivo como un mecanismo de defensa, y así es su relación con el entorno. Entonces esto constituye una necesidad afectiva primaria e imprescindible para desarrollar seguridad y confianza. Aporta el afianzamiento del autoconcepto, de la autoestima, evitar perturbaciones emocionales. Por el contrario, puede producir el arraigo, habilidades sociales, físicas, intelectuales que le permitan al niño verse como un individuo valioso para la sociedad, incluso cuando es una sociedad nueva para él. Eso es lo que puede surgir en este escenario. Entonces mencionábamos que el desarraigo suele ir acompañado de esos sentimientos de angustia, de soledad, frustración, miedo, rechazo a lo desconocido, incertidumbre, entre otros. Ahora bien, ¿qué derechos pues empiezan a ver afectados con fenómenos como el desarraigo? Entonces, cuando se separan, evidentemente, como lo menciona el artículo 22, el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, ¿sí? Los niños y las niñas tienen, y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ello. Y la otra parte que mencionábamos hace un rato, que en ningún caso la condición económica podrá dar lugar a la separación del niño de su familia, del niño, niña o adolescente, solo cuando no se garanticen, ¿sí?, las condiciones para realizar el ejercicio de sus derechos, es decir, para garantizar los derechos del niño, los derechos prevalentes del niño en el seno familiar. Ahí está la importancia del ambiente familiar, como mencionábamos, es una instancia socializadora en la que se reproducen esas relaciones sociales. Es importante que las familias también pues estén formadas para reproducir unas relaciones sociales adecuadas y que aporten a la solidificación del tejido social. Se transmiten las costumbres, los valores y en general la cultura, y eso es un derecho que tienen los niños también, pues de conservar sus valores, sus costumbres y su cultura, pese a que tengan que desplazarse de su territorio o a que tengan que sufrir el desarraigo, el sentimiento de desarraigo por la razón que sea. Otro importante derecho que puede verse vulnerado es el derecho a la educación, y es otro factor que incide directamente en el desarrollo de los niños y por supuesto también tiene efectos sobre el tejido social. La importancia de la educación en la infancia es clave para el desarrollo de las personas, porque es que es en esta época de la vida donde se sientan las bases para el desarrollo futuro de la persona. Cuando hablamos de educación no nos referimos únicamente a la adquisición de conocimientos académicos. El término educación incluye también una parte no cognitiva, por decirlo de alguna forma, aquella que se refiere a la formación del niño o niña o adolescente en valores. Toda esa información que recoge en los primeros años de vida, pues le sirve como base para desenvolverse en el mundo, en su entorno, para desarrollarse plenamente como persona. Por eso la importancia del acceso a la educación en la infancia. Y es en los primeros 6 años cuando existen las mejores condiciones para adquirir las herramientas que le permiten al niño desarrollarse y desenvolverse en cualquier situación a lo largo de su vida. Además que, hablando del impacto social, la educación es la llave para salir de la pobreza. Es una herramienta fundamental para defenderse en la vida.
para adaptarse mejor, para generar procesos de identidad, y es una forma de acabar con la intolerancia y la violencia, de alguna forma cortar ese ciclo y conseguir sociedades más justas. Entonces, hemos visto que la familia y ahora la educación son formas de atención social que aportan a niños, niñas y adolescentes. Ahora, hablando del restablecimiento de los derechos, vamos a revisar el artículo 50 de la ley 1098 del 2006. Dice, se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y la capacidad de hacer ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados, para que podamos apreciarlo. Entonces, cuando hablamos de medidas para el restablecimiento de derechos, aparece algo importante, y es que debe verificarse la garantía de los derechos. Y en ese orden de ideas, el artículo 52 de la mencionada ley del Código de Infancia y Adolescencia menciona que en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza o amenazada los derechos de un niño, niña o adolescente, la autoridad administrativa competente emitirá auto de trámite ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la garantía de los derechos consagrados en el título 1 del capítulo 2 de la ley 1098, y vamos a revisar qué es importante para hacer esa verificación. Entonces, acá volvemos a revisar la importancia del desarrollo psicológico y emocional, que está además en primer punto. La valoración inicial psicológica y emocional es importante conocer desde lo psicológico, desde lo afectivo, en qué punto está el niño antes de hacer el restablecimiento de los derechos. Otras también muy importante, como la valoración de nutrición, revisar el esquema de vacunación, la valoración inicial del entorno familiar, importante, esas redes vinculares, identificación de elementos protectores y de riesgo para la garantía de los derechos, es decir, revisar esas familias, si pueden ser garantes del ejercicio pleno de los derechos de los niños, ¿sí? O revisar qué otras medidas hay oportunidad. Verificar la inscripción en el registro civil de nacimiento, verificar su esquema de vacunación, ¿sí? y su esquema de vinculación al sistema de seguridad social, el sistema de salud y seguridad social. Entonces, la educación, vamos a hacer una síntesis de la educación diciendo que es determinante de la trayectoria de la vida del niño, niña o adolescente, partiendo de ahí la importancia de garantizarle ese derecho. Que la educación durante la primera infancia tiene el mayor impacto educativo, y reitero en que no estamos hablando de contenidos académicos, estamos hablando de un arraigo, de una formación en valores, de un compromiso con la sociedad en la que está inmerso, compromiso que en consecuencia le hará respetar e interactuar de una forma más adecuada con su entorno social. Además, se sientan las bases para el desarrollo futuro de la persona. Vamos a mencionar algunas medidas que deben tenerse en cuenta para el restablecimiento de los derechos. O cuando se identifique que no se están respetando esos derechos prevalentes y ese interés superior del niño o niña de adolescente.
La amonestación, por supuesto, que consiste en la conminación a los padres o las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde o que la ley les impone. Y esta medida implica que asistan a cursos pedagógicos sobre derechos de la niñez, y que si las incumplen tendrán multas, incluso llegando a convertirse en arresto. Entonces, la primera parte es que los padres se informen en los derechos y que se vuelvan ellos garantes del pleno ejercicio de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Y si no, pues habíamos mencionado el Estado, también debe desplegar una serie de recursos que les ayuden a los padres a poder llevar cabalmente este rol, como decíamos. La ubicación del menor en un medio familiar es otra de las medidas que corresponden en ubicarlo con sus padres primero, pues, de ser posible, sino con parientes, cuando por supuesto estos ofrezcan las condiciones adecuadas que garanticen el ejercicio de sus derechos y atiendan su interés superior. La búsqueda de parientes para la ubicación en medio familiar, cuando a ello hubiera lugar, pues según lo menciona la ley 1098, se realizará en el marco de la actuación administrativa, ¿sí? Todas estas medidas son medidas provisionales, por supuesto, que van, en este caso, por ejemplo, hasta los 6 meses. Lo primero, como hemos reiterado, es tratar de ubicar al niño en su entorno familiar, y cuando no, pues vienen otras medidas para el restablecimiento del derecho, que son la ubicación en hogar de paso. Es una medida inmediata que procede, pues, esta medida cuando no aparezcan los padres, cuando no haya parientes que se hagan responsables de su cuidado, de su atención. Y pues es una medida tan inmediata como provisional que no puede superar 8 días hábiles. Pues ya se determinará en ese momento alguna otra medida de protección. Está como otra de las medidas también la red de hogares de paso, que pues es un grupo de familias que se registran en el programa de protección de los niños, niñas y adolescentes y que están dispuestas a acogerlos de una forma pues voluntaria y subsidiada por el Estado también. Y pues se busca que con el paso de los niños en este tipo de instituciones, pues ese sentimiento de desarraigo y las consecuencias que hemos mencionado, pues generen un impacto menor y se puedan desarrollar valores culturales, valores sociales que permitan un desarrollo adecuado y una inmersión en la sociedad nueva también adecuada, una forma de interactuar adecuada con su entorno. Otra de las medidas para el restablecimiento de derechos es la ubicación en hogar sustituto, que como todas pues es una medida provisional que consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una familia que se compromete a brindar el cuidado, la atención necesaria a los niños, pues en sustitución de las familias de origen. Por supuesto, es una medida que debe decretarse por el menor tiempo posible y que bajo ciertas circunstancias podrá ser también prorrogada. ¿Sí? Esto, pues, por supuesto, corresponde a la primera entidad, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien asigna además pues cuál es el aporte mensual a ese tipo de hogares para atender los gastos de
de los niños, las niñas y adolescentes que entren en estos programas de familias sustitutas, hogares sustitutos. Bien, hay otras medidas como la vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados y en última instancia aparece también pues la adopción. Todo ello velando porque esos derechos que corren el riesgo de perderse, de no poderse ejercer por parte de niños, niñas y adolescentes como motivo del desarraigo, de ese desplazamiento a veces forzado o cuando son separados de sus familias, como vemos, por diferentes circunstancias. Importante entonces para dar cierre a este tema del arraigo, de atención social y jurídica, tener en cuenta lo siguiente. Entonces, como conclusión, el desarrollo social de niños, niñas y adolescentes está ligado a la posibilidad de reproducir valor o valores culturales y sociales en el interior de la familia. Y dos, los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes determinarán la forma de interactuar con su entorno social. Tiene entonces nuevamente la palabra la doctora Mónica Cuellar. Muchísimas gracias por su intervención y vamos al fragmento de las preguntas, doctor. Perfecto. Atendiendo a la conferencia que nos acaba de dar, doctor, ¿cuál sería uno de los mensajes más importantes para todos los servidores judiciales, doctor, con este tema? Uno de los mensajes importantes es que en el restablecimiento de los derechos, la primera medida que se tenga en cuenta sea, pues, como bien llegaba ese mensaje de la UNICEF, mantener las familias unidas, mantenerlas y reconocerlas como ese punto donde se da la primera socialización, donde se genera el arraigo cultural, donde se genera el sentimiento de identidad y que incide, por supuesto, en el tejido social, porque un niño con sus valores culturales bien arraigados, con la posibilidad, incluso fuera de su lugar de origen, de practicar sus costumbres, pues puede interactuar de una forma mucho más adecuada con su entorno, ¿sí? Es decir, cuando digo adecuada, pues será un niño que va a tener menos riesgo de caer en situaciones como el abuso de drogas, como la delincuencia, como repetir patrones de violencia o como ser incluido en grupos armados y ser parte de la guerra también. Entonces, el llamado es a mantener y a buscar mantener la familia unida en la medida de lo posible. Siguiente pregunta, doctor. Doctor, por favor, dejamos de compartir. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe interpretarse el interés superior del niño, niña o adolescente en el sentido de que las necesidades administrativas de restablecimiento de derechos se adopten en su favor? La Convención sobre los Derechos del Niño, en el numeral primero del artículo 3, establece que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, la consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño, niña o adolescente. Y además, por su parte, el artículo 8 del Código de Infancia y Adolescencia, allí se define el interés superior del niño, las niñas y adolescentes como el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Entonces, así las cosas,
debe interpretarse el interés superior del niño, niña, adolescente en el sentido de que las medidas administrativas de restablecimiento de derechos que se adopten en su favor, en lo posible, deben privilegiar su estancia familiar y local, es decir, no deben apartarlo de su familia y de su entorno social en el que vive. Siguiente pregunta, doctor John Freddy. ¿Cuáles son las medidas para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bien, las mencionábamos, entonces, después de verificar la garantía de derechos de los niños mediante la valoración psicológica, la valoración de nutrición, de revisar su esquema de vacunación, pues las medidas, entre las otras que mencionamos, las medidas que vienen, entonces mencionar algunas de ellas, principalmente pues ubicarlo de forma inmediata en un medio familiar, ya sea en su familia de origen, idealmente, pero cuando esto no es posible, entonces en familias sustitutas, quizá el hogar de paso sea una medida mucho más corta, provisional mucho más corta. Entonces, lo importante de esta medida de restablecimiento es que se garantice que donde el niño llegue pueda y tenga la garantía de que va a desarrollar y de que va a tener el ejercicio de sus derechos, como el derecho a la educación, a divertirse, a integrarse, a sentirse parte de una comunidad. Eso es básicamente una de las medidas que priman en ese sentido. Siguiente pregunta, doctor. ¿Qué implicaciones a nivel del desarrollo presenta la medida de restablecimiento de derechos que supone la ubicación en familia de origen y familia extensa? Bueno, gracias por la pregunta. Es importante que el sitio, repito, donde el niño llegue, primero se garantice que se le van a suplir sus necesidades afectivas, sus necesidades de desarrollo. Entonces, en muchos casos, pues hay que considerar que el niño viene de un sentimiento de desarraigo que hoy trabajamos, que conocemos y que sabemos que de pronto no es tan abierto al contacto afectivo, que no es tan abierto a la interacción. Entonces, en esos escenarios es importante que se garantice que pueda participar, que pueda sentirse identificado, que se desarrollen valores como la tolerancia, como la inclusión, y eso tiene que garantizarse en su familia de origen como en hogares de paso, hogares sustitutos o cualquier medida que se disponga para el restablecimiento de derechos en niños, niñas y adolescentes. Un agradecimiento muy especial al doctor Freddy Castaño por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Como bien lo dijo, doctor, por ser ese grupo de población especial, vulnerable ante las agresiones provocadas por las instituciones y demás miembros de nuestra sociedad. Así que se deben interpretar el interés superior del niño, niña o adolescente en el sentido que las medidas administrativas de restablecimiento de sus derechos se adopten en su favor. En lo posible deben privilegiar su estancia familiar y local, es decir, no deben apartarlos de su familia y del entorno social en que viven. Doctor John Freddy, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.